¿Ves el fly directo lo que te está diciendo? Échame hacia la izquierda y bájame el gorro porque nos quedamos en pérdida. ¿Ves la pérdida? Venga, manejándola ahí. Vamos a ir jugando un poquillo, ¿vale? Se va a bajar potencia para que también bajemos un poquillo, se que sea más fácil, ¿vale? Venga, tú, fly directo, baja un poco. Con este trimas. ¿Sabes trimar? No. Te voy a trimar un poquillo, ¿vale? Bajarte el morrillo y te va a ser incluso mucho más sencillo, ¿ves? Y ahora fly directo. Así vamos, vale. Capacidad de poner fix, runaway, la que te corresponda y le meterías la barra y 10 millas. Y en este caso pondríamos una circunferencia de 10 millas y de 5 millas. Y así sabemos que tú antes de llegar aquí tienes configuración de flash 5 y desde aquí a aquí ensuciamos todo el avión. Eso debe ser puesto la tele. Te digo, el procedimiento Ryanair sería, a partir de la milla 10 empezamos a ensuciar y en la milla 5 prácticamente es gear down y landing checklist. No debe meter esa presión, se puede hacer perfectamente, ellos lo llevan clavado, te lo puedo garantizar, pero no vamos a hacer eso, ¿vale? Bueno, y eso sí, como estamos ya autorizados al BOR y localizador, ¿vale? Pues BOR localizador. Tenemos las frecuencias activadas y como estamos siguiendo el LNA, ya lo que vamos a poner es rumbo final de pista, 195, ¿correcto? Venga, pues 195, tendríamos el BOR o localizador activado, ¿lo ves? Y en el momento que él tenga ya un punto de senda, approach mode, debe bajar a 185, ¿vale? Para que incluso no te esté pasando todo muy rápido, ¿vale? Avisamos, eso sí, ya, pasaje. Cuando tengas establecido en el localizador, acuérdate, approach mode. ¿Está establecido el localizador? Sí. Pues venga, approach mode. Normalmente, con un punto de senda arriba, hablaríamos el approach mode, pero para que a ti te dé tiempo, ¿vale? Lo dejaríamos, ¿ves? Está en Glide Slow, está todavía, no está activo, y luego ya, mira, ¿ves? Ahora ya tendríamos los dos diamantes, los tendríamos ahora mismo en magenta, y empezaremos la senda de descenso, ¿vale? ¿Tanto? Fast tú, velocidad fast. Backfire. Fast, velocidad fast. No puedo poner 5 millas. Sí. Venga, milla 8, ¿no? ¿Tú vas pendiente de las millas? Venga, pues tú ya la mano aquí, puesto que tú ya vas con control, ¿vale? Y la otra mano, pues aquí, sin moverlo, pues lógicamente vas mirando la mano. Y tú ya vas mandando. Flaste. Pues venga, pues yo. Tú me vas mandando. Fast 50. Velocidad fast 50. Venga, ahí. Y velocidades de referencia, ¿no? Venga. Así que vaya muy suave, déjale que estabilice. Control de fuera, autopilot fuera, ¿vale? Disfruta del aterrizaje. Venga. El avión es tuyo. Tú nada más que fly directo, no mires afuera, fly directo. Porque si se te va ahora cualquier cosa de ahí, verás cómo se te va. Estamos con flash 30 y cualquier variación incluso a la derecha o a la izquierda se te queda. Yo me encargo de velocidades y ya no te digo nada más, ¿vale? Más que nada para que tú estés concentrado. Te estoy diciendo fly directo que subas un pelín.
a tu izquierda, ¿lo ves? Que tienes que hacer pequeñas correcciones. ¿Lo estás viendo? Mínimos. Bien, está dejando la pista. Sí, sí, sí. Venga, centrátale y le dejas planear prácticamente ahí. Muy bien, muy bien. Corrige a última instancia. Ya le tienes tu hilo. A tu derecha un poquito. Estás levitando, ¿eh? Venga, muy bien. Suéltala ahí. Y los pies ya. Exacto. Muy bien, muy bien. No, no, los cuernos quietos ya. Las manos fuera de los cuernos. Tú los pies, los pies. Control mío. Es aquí. ¿Ves? Muy bien. Muy bien. Con los pelos.